ese es el temario para el día de hoy, es por qué usar CO2 como refrigerante, algunas cuestiones del protocolo de Montreal y el protocolo de Kioto, las características del CO2 y algunos conceptos fundamentales de seguridad. Eso es algo muy, muy importante, ya que esto básicamente nos va a dar los principios fundamentales para poder trabajar con el CO2 en el futuro. Bueno, comenzando con el primer tema es ¿por qué CO2? ¿Sí? Este, los refrigerantes iniciales, por así decirlo, los primeros refrigerantes que el ser humano utilizó para refrigeración artificial son las sustancias naturales, el CO2, amoníaco, eh, pero en algún momento, más o menos como en 1930, pues se empezaron a diseñar otro tipo de sistemas con refrigerantes pues menos peligrosos, por así decirlo, porque una de las preocupaciones que se tenía desde el principio era que pues con CO2 se manejan presiones muy altas y que con el amoníaco pues es muy peligroso en caso de cuando tenemos fugas. Entonces, pues empezaron a diseñar otro tipo de sistemas de refrigeración. Ahí fue cuando nacieron los refrigerantes R11, R12. Todavía hace algunos años había algunos refrigeradores que todavía funcionaban con estos refrigerantes. Pero llegamos a un punto en el que, pues bueno, con el protocolo de Montreal encontramos que estos refrigerantes estaban dañando la capa de ozono, si estaban destruyendo la capa de ozono y eso estaba provocando pues un calentamiento global acelerado. Sí, en el protocolo de Montreal se decidió reducir la cantidad de refrigerante o el tipo de refrigerante que estaba causando este efecto. Sí, pero después descubrimos que los nuevos refrigerantes que aunque tenían un bajo potencial de depresión del ozono, pues nos generaban un efecto de calentamiento global adicional. Entonces, cambiamos del R11, R2 al R22 y del R22 cambiamos ahora al 134A, 404, 410, que son los hidrofluorocarbonos. Ahora, estos refrigerantes, pues bueno, también sí tienen un efecto de depresión del ozono menor, pero su GWP o su Global Warming Potential es mucho más elevado que lo que es el R22. Entonces, bueno, debido a esto también volvimos ahora otra vez a lo que son los refrigerantes naturales. Entre otras opciones, ¿sí? Hay algunos hidrocarburos, por ejemplo, como el R290, el R600, que también son muy benéficos para el medio ambiente en cuestión de que tienen un GWP casi de cero, o de cero en algunos casos, y el ODP o los Ozone Depletion también tiende a cero. Ahora, esto del calentamiento global, cuando decimos, oye, pues, ¿cómo puedo identificar cómo se calcula esto del GWP o el Global Warming Potential? Dependiendo del tipo de molécula que se tiene en cada uno de los refrigerantes, se hace un horizonte de tiempo, ¿sí? Normalmente el cálculo se hace a 20, 100 y 500 años y el que se publica es el de 100 años. Es decir, cuánto calentamiento global potencial puede generarme este refrigerante durante 100 años, ¿sí? Y ese es el valor que vamos a conocer en todas las tablas que observamos los de los diferentes refrigerantes. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué significa? Que la molécula del refrigerante se va a ir degradando conforme pase el tiempo, pero no es algo rápido, ¿sí? Es un proceso bastante lento, donde todavía incluso dentro de 500 años vamos a tener pues un efecto de lo que es el calentamiento global debido al uso o a la presencia de estas moléculas de refrigerante que tenemos en el ambiente. Sí, esto es algo bien importante de observar. El estándar que les decía se calcula a 100 años y son los datos que vamos a obtener. Por ejemplo, aquí con 404A estamos cercanos a un GWP de 4000. Con R410A y los demás refrigerantes estamos alrededor de los 10.000, perdón, de los 2000 de GWP o menos. Entonces, esos son refrigerantes que pues causan un menor calentamiento global potencial, pero lo siguen generando.
Entonces, aquí tenemos una lista de refrigerantes, no son todos obviamente, pero son los que más conocemos en el medio. Tenemos aquí el R11, R12, R23, que se usa, por ejemplo, en cascadas de ultra baja congelación, y los demás refrigerantes sintéticos que ya conocemos, ¿no? Además de los refrigerantes naturales que están en la esquina inferior izquierda. Entonces, teníamos nosotros todos estos refrigerantes. Después del protocolo de Montreal, pues se redujo la cantidad de refrigerantes que podíamos estar utilizando. Ahí, por ejemplo, pueden observar que incluso el R22 está dentro de lo que es el protocolo de Montreal. Esto nos llevó al uso de los nuevos refrigerantes, pero después con el protocolo de Kioto, pues descubrimos también que estos refrigerantes estaban generando calentamiento global adicional, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos queda para usar, están, por ejemplo, algunos de estos refrigerantes que siguen siendo sintéticos, pero también están, por ejemplo, R290, no aparece aquí el R600, pero también es parte de ello. Está el NH3, que es el amoníaco, y es el CO2 también. Entonces, visto desde un punto de vista, digamos, natural o ecológico, el CO2, el amoníaco y los hidrocarburos son la opción directa para los cambios de refrigerantes en diferentes tipos de sistemas de refrigeración. Ahora, hay diferentes limitantes, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. No en todas partes puede usar hidrocarburos, no en todas partes puede usar amoníaco, pero casi sí en cualquier parte puede usar CO2. Entonces vamos a ver por qué estamos apostándole tanto al CO2 como refrigerante del futuro y parte del presente. ¿Qué es el TEWI? ¿Sí? El TEWI es el Total Equivalent Warming Impact. ¿Sí? Este valor se calcula mediante dos factores. Uno es el equivalente directo y las emisiones indirectas. El equivalente directo es cuando nosotros soltamos esta sustancia hacia el medio ambiente y calculamos cuál va a ser el daño o el impacto que vamos a tener en el medio ambiente debido a esa fuga. El otro es el indirecto, que es el uso de la energía. Entonces, esta energía normalmente viene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, esto también nos genera un impacto en lo que es la huella de carbono. Entonces, sumando estos dos valores, podemos encontrar cuál es el equivalente de calentamiento global o el impacto real que vamos a tener en el uso de estos refrigerantes. ¿Sí? Por ejemplo, en aire acondicionado, y en supermercados, la fuga de refrigerante es uno de los principales contribuidores. Sí, entre los diferentes refrigerantes que estamos utilizando ahorita, la fuga de esos refrigerantes puede representar un gran valor en el cálculo del equivalente total de impacto ecológico o de calentamiento global. Entonces, eso es algo muy importante. Hay muchos datos de diferentes países. Por ejemplo, en Europa decía que el 20-25% del refrigerante se fuga al medio ambiente. Tenemos datos de aquí de que en México, por ejemplo, entre el 50 y el 60% del refrigerante que se vende es para reemplazar refrigerante que se fugó al medio ambiente. Sí, entonces eso es un problema grave, eso es algo que pues bueno, seguimos viendo la forma de cómo se va a mejorar, pero pues el cliente final tiene que saber cuánto realmente le está costando tanto en recarga de refrigerante como en consumo de energía, además del el impacto en lo que es la huella de carbono del uso del sistema de refrigeración que tiene actualmente con el refrigerante que está utilizando. Ahora, para poder seleccionar un refrigerante correcto, hay varias reglas, ¿sí? Está, por ejemplo, la legislación. En Europa, por ejemplo, ya hay impuestos para diferentes tipos de refrigerantes. De acuerdo también a la carga de refrigerante, a partir de cuántos kilos puedo dejar de utilizar un hidrocarburo o un refrigerante halogenado o fluorinado también. Ahí, por ejemplo, a partir de qué carga de refrigerante yo puedo utilizar otro tipo de refrigerantes o a partir de qué carga de refrigerantes puedo yo dejar de pagar impuestos por el uso de ese refrigerante. Además está el Gas Regulation, que pues bueno, esto nació en Europa, pero está implementándose en diferentes partes del mundo. Otro punto es el costo de operación.
Uno es también la energía, qué tanta energía va a consumir este sistema de refrigeración, con sea cual sea el refrigerante que estoy utilizando, qué tan fácil y qué tan rápido puede hacer el servicio y obviamente qué tan costoso me va a resultar y obviamente también el costo del refrigerante. Sí, aquí, por ejemplo, hay varias opciones. Eh, para el uso de CO2, el costo de la energía, pues tiene que calcularse de acuerdo al tipo de sistema que se va a utilizar. Y lo vamos a comparar contra los diferentes tipos de sistemas que pudiéramos instalar en la misma locación. Esto va a depender tanto del ambiente como de las capacidades y las temperaturas a las que va a trabajar el sistema. Otra cosa es el servicio. El servicio también, ustedes pueden notar ahí cuánto pueden estar gastando los clientes finales en cuestión de mantenimientos preventivos, predictivos o reactivos. Todo eso suma y a final de cuentas nos da un costo de operación. Y por último, el costo del refrigerante. Actualmente el CO2 se utiliza en muchísimas otras cosas que no es como refrigerante. Sí, se usa para por ejemplo, carbonación de bebidas, por ejemplo, eh, alcohólicas, por ejemplo, la cerveza tiene CO2, los refrescos tienen CO2, diferentes procesos industriales se utiliza CO2 como solvente cuando está en modo transcrítico. Entonces, el CO2 ya tiene una demanda. ¿Sí? El usarlo como refrigerante a partir de una fecha para acá no va a incrementar el costo del CO2 debido a que pues, la demanda que ya se tiene de CO2 es inmensa. ¿Sí? Este, y el otro lineamiento es el perfil ecológico. Es qué tan ecológico quiere este cliente ser con respecto a otro tipo de sistemas. Pero bueno. Ahí, por ejemplo, entra mucho también lo que es la percepción de cada cliente. Algunos clientes lo que necesitan es solamente un sistema que esté funcionando, que les dé frío. Otros clientes sí se interesan bastante en lo que es el consumo de energía y qué tanto pueden estar ahorrando mediante las innovaciones del sistema. Y hay algunos clientes que sí están muy interesados, que incluso lo usan como marketing, al decir que tienen sistemas ecológicamente benéficos y que contribuyen con esto a lo que es la sociedad. Hay, por ejemplo, legislación, subsidios e impuestos, lo que comenzó en Europa como impuestos en lo que son los gases fluorinados, en Dinamarca, en Norte de Europa, en varios países ya se tienen impuestos por el uso de refrigerantes a partir de cierta carga en kilogramos. Hay limitación de carga en algunos países, hay subsidios para poder utilizar otro tipo de refrigerantes en diferentes países también. En California, como ya saben, es pionero en estar empujando mediante legislación el uso de refrigerantes naturales. Y en Australia, pues también ya se tienen impuestos y también se está empujando de manera, digamos, gubernamental el uso de refrigerantes naturales. Ahora, ¿por qué el CO2 es una opción natural? Pues bueno, no hay impuestos en el uso de CO2 como refrigerante. Esa es una de las grandes, digamos, características del CO2. No hay impuestos en ningún lado en cuestión del uso de CO2 como refrigerante. No tenemos una restricción de carga. Hay algunas instalaciones que ya estamos hablando de varios megawatts de enfriamiento que ya están instaladas utilizando solamente CO2 como refrigerante. Cuestión del perfil ecológico que les comentaba, algunos clientes sí están muy interesados en una imagen verde para sus propios clientes, en utilizar esto también como marketing para poder atraer mejores clientes o más clientes en cuestión de decir, pues bueno, yo estoy haciendo mi cadena de frío de la manera más ecológica posible y muchos clientes van a agradecer ese tipo de esfuerzos. Menor consumo de energía en sistemas indirectos, eso vamos a verlo en los siguientes temas también. En algunas partes el CO2 puede consumir más energía que otros refrigerantes, pero mediante el uso de tecnologías correctas podemos reducir ese consumo de energía e incrementar el coeficiente de desempeño para tener un sistema realmente competitivo en cuestión de consumo de energía y también en capacidad, ¿no? Podemos usar un solo refrigerante cuando usamos sistemas transcríticos y los sistemas se hacen un poquito más simples cuando son transcríticos. Podemos también utilizar el CO2 para sistemas en cascada.
ya se utiliza mucho en sistemas en cascada. Hay proyectos de reducción de amoníaco, por ejemplo, en plantas industriales, donde la mancha urbana pues ya los alcanzó y mediante diferentes regulaciones en algunas ciudades, pues al tener una población alrededor de la planta de amoníaco, pues se recomienda hacer una reducción en la cantidad de amoníaco que se está utilizando. Entonces, esto nos lleva a reducción en cuestión de cuánta cantidad de amoníaco estoy usando en esa instalación y eso me permite a mí, por ejemplo, hacer proyectos de reemplazo, donde puedo hacer cascadas con CO2 para alimentar los evaporadores de baja temperatura solamente con CO2 y condensar ese CO2 con un evaporador o un intercambiador de placas condensándolo con el amoníaco, ¿no? Entonces, de hecho, de esos sistemas hay muchos, son un poquito más complejos, es un poquito más complicado hacer una regulación exacta entre lo que es el amoníaco para condensar el CO2 y el mismo CO2 para poder hacer la condensación, pero pues esos son temas diferentes, ¿no? A final de cuentas, la opción ahí está. Y el uso de sistemas transcríticos, pues bueno, también depende del tipo de sistema que vayamos a instalar en cuestión de capacidades y tamaño del mismo sistema. En algunos sistemas podemos ver 30 o 40 compresores de pistón para CO2 para capacidades realmente grandes. En algunos otros sistemas, por ejemplo en supermercados, podemos ver de 4 a 8 compresores sin problemas. Ahora, el CO2 no es nuevo. El CO2 tiene muchísimos años siendo usado como refrigerante. Se utilizó en barcos, se utilizó en varios tipos de sistemas de refrigeración. Llegó a su pico aproximadamente en los 1930 cuando salieron los otros refrigerantes sintéticos con menores presiones de descarga y algunos otros beneficios que no tenía el CO2 en aquel momento. Después de eso se dejó de utilizar casi por completo hasta que más o menos en 1993 reinventamos de alguna manera el uso de CO2 mediante tecnologías diferentes. El problema de la alta presión pues dejó de ser un problema y con eso pues se nos abrieron muchas más posibilidades de utilización del CO2 como refrigerante. Ahora, ¿por qué el CO2? Tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, tenemos una capacidad volumétrica bastante alta. Sí, es decir, yo puedo tener un enfriamiento de la misma capacidad y puedo tener 5 a 7 veces mejor desempeño con el CO2, con R22, por ejemplo, en cuestión de masa de refrigerante circulando a través de todo el sistema. Este, Esto nos lleva a, por ejemplo, dimensiones de tubería más pequeñas, compresores más pequeños, y esto también, los intercambiadores de calor pueden ser incluso más pequeños. Es un beneficio adicional bastante importante, ya que eh, esto nos lleva a usar pues, prácticamente menos cobre y menos aluminio, y esto puede resultar incluso también en una reducción en costo en cuestiones de los intercambiadores de calor. ¿Sí? El refrigerante es de alta presión, tenemos 30 grados centígrados, aproximadamente 86 grados Fahrenheit de presión crítica. A esto le corresponden aproximadamente 71 bares. Esto nos da otro beneficio, ¿sí? Por ejemplo, la caída de presión en las tuberías es prácticamente despreciable. Antes, por ejemplo, decíamos, oye, pues bueno, yo estoy calculando de 1 a máximo 2 grados centígrados de caída equivalente en cuestión de la presión con otros refrigerantes. Aquí, por ejemplo, si yo calculo 1 o 2 grados centígrados, estoy hablando de alrededor de 30 libras de caída de presión. ¿Sí? Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque 30 libras de caída de presión a través de la tubería todavía es algo, sí se escucha mucho, es decir, es mucha caída de presión, pero comparado contra las 300 o 400 libras que tenemos a la succión de un compresor, pues puede significar algo despreciable. El gas es de alta densidad, los intercambiadores de calor son más eficientes y tenemos una muy baja diferencia de temperatura entre el CO2 y el aire. ¿Qué significa? Tengo menor delta T. ¿Sí? Esto nos permite tener también una menor relación de compresión en los mismos compresores y también incrementar la eficiencia de todos los intercambiadores de calor. Del lado derecho ustedes pueden ver un ejemplo. Esto ya lo hemos visto en varias presentaciones. Ahí, por ejemplo, cómo sería una tubería de aspiración seca o de succión seca hacia el compresor. Esto es una tabla solamente
digamos, relativa, ¿sí? No tiene dimensiones en este momento, pero relativamente ustedes pueden ver de qué tamaño serían las tuberías de acuerdo a cada uno de los refrigerantes. Esto nos lleva a un menor dimensionamiento de tuberías y esto también, obviamente, tenemos que cuidar tanto la velocidad como la caída de presión del refrigerante. Tenemos que respetar las mismas velocidades para poder hacer que el aceite regrese al compresor y también las mismas recomendaciones de siempre en cuestión de doble elevador, de trampas, etcétera, para asegurar que no haya una caída de presión excesiva y que sí tengamos un retorno de aceite correcto hacia el compresor. Ahora, ¿por qué, digamos, otro de los puntos de utilizar CO2 como refrigerante es que al usar CO2 como refrigerante estamos incrementando el nivel de las instalaciones. Por ejemplo, en instalaciones de 404, 507 o incluso R22, uno de los principales problemas es que las soldaduras a veces pueden estar soltándose o quebrándose o partiéndose debido a la vibración del mismo sistema. Esto con sistemas de CO2 es muy poco probable que pase debido al tipo de tubería que estamos utilizando y el tipo de soldadura que se tiene que hacer. Cuando nosotros tenemos una microfuga con 404 es casi imposible encontrar. Sí, cuando nosotros tenemos una microfuga con CO2 es increíblemente fácil encontrarla y de hecho va a ser muy difícil que no podamos identificarla debido a que, pues bueno, si es una microfuga va a ser un ruido espantoso y si es una fuga ya, digamos, de un nivel más alto, pues vamos a tener una pérdida de carga muy significativa que nos va a dar como resultado una pérdida total de refrigerante en casos extremos. Entonces, la soldadura tiene que ser mucho mejor, la instalación es mucho mejor y por ende el sistema es mucho más seguro. O el riesgo potencial de fugas del CO2 hacia el medio ambiente se minimiza. Ya no sería el 50-60% del que estamos hablando actualmente para México, por ejemplo, sería muchísimo menor. Además de que por cada kilogramo que yo estoy liberando hacia el ambiente, el efecto en cuestión de ozone depletion o de potencial de calentamiento global es mínimo. ¿Sí? Por cada tonelada que yo libere de CO2 hacia el ambiente, estoy hablando de que tendría que haber tirado 4.000 aproximadamente o casi 4.000 toneladas de 404 para que el efecto negativo hacia el medio ambiente sea algo equivalente o similar. ¿Ok? Creo que perdí el audio por un segundo, pero bueno. Bueno, tenemos ambientalmente excepcional, es una de las características del CO2, hasta 4.000 veces menos impacto que el calentamiento global que otros refrigerantes, estamos hablando del 404, tiene el potencial de proporcionar grandes reducciones del rastro de carbono, obviamente tenemos que cuidar también el consumo de energía. No sirve absolutamente de nada tener un sistema de CO2 si vamos a estar gastando más energía que un sistema de 404. Entonces, por eso tiene que calcularse muy bien el sistema de refrigeración y saber exactamente en dónde se va a colocar para poder usar las tecnologías adecuadas para tener un consumo de energía menor que 404, que es la opción directa que tenemos actualmente. Ahora, esas son las características del CO2. Tenemos un ozone depletion, es decir, no destruye la capa de ozono, es decir, el ozone depletion es igual a cero. El GWP es 1, es decir, este es la regla o el patrón. Si ustedes dicen, oye, pues el 404 tiene 3.900 de GWP, significa que equivale a 3.900 unidades de CO2, ¿sí? Es decir, el CO2 es la unidad de medida del GWP. Es inflamable, no es tóxico de acuerdo a la regulación europea 378, pero sí desplaza el oxígeno o el aire. No es tóxico, ¿no? Pero es decir, no nos va a afectar tóxicamente al cuerpo, pero al desplazar el aire o el oxígeno sí tenemos un efecto negativo en nuestros cuerpos, ¿no? Tiene baja viscosidad, tiene una alta capacidad volumétrica, esto nos permite, como les decía, compresores más pequeños y líneas de succión también más pequeñas. Tenemos altas presiones y tenemos un bajo punto crítico
¿sí? Esto es algo bien importante de los cuales les voy a hablar en los siguientes slides. Tiene un alto punto triple también, ¿sí? Estamos hablando de esto. En el diagrama de fases de un refrigerante normal, solamente vemos normalmente líquido, subenfriado, zona de mezcla y zona de vapor recalentado. Este es el diagrama de fases del CO2. ¿Sí? En el diagrama de fases podemos observar a qué punto el refrigerante puede seguir convirtiéndose de líquido a vapor mediante un cambio de fases normal, es decir, una condensación o una evaporación. A partir del punto crítico ya no tenemos una sustancia, digamos, tanto líquido como vapor. A partir del punto crítico tenemos la sustancia que se llama supercrítico o transcrítico. Esta sustancia tiene otro tipo de propiedades y nos va, bueno, no tiene una regla como lo conocemos de condensación. Es decir, a partir de este punto, las tablas que tenemos, que conocemos normalmente de presión y temperatura, dejan de ser útiles, ¿sí? Ya no tenemos una relación entre presión y temperatura a partir de ese punto. Vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante. Hacia abajo, déjenme pongo el marcador aquí. Hacia abajo tenemos nosotros aquí el punto triple. El punto triple es donde pueden ver aquí, tenemos sólido, tenemos líquido y tenemos vapor. En el punto triple se va a dar a 5.2 bares y menos 56.6 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que como un método de seguridad, lo que yo tengo que evitar es que el refrigerante líquido esté a una presión menor a 5.2 bares. ¿Por qué? Porque si yo llego a tener líquido a menos de presión de eso, menos temperatura de esa, se me va a solidificar. Si una parte va a estar como líquido, otra, perdón, como vapor y otra parte va a estar como sólido. Entonces, tener sólido dentro de la tubería lo que va a hacer es pues taparme las tuberías o las conexiones donde yo estoy cargando refrigerante y me va a generar un retraso en cuestión de la carga de refrigerante. Este problema sucede normalmente cuando estamos cargando refrigerante. ¿Por qué? Imaginen un sistema al cual ustedes acaban de hacerle el triple vacío y ya llegaron a los 250 micrones sostenidos. ¿Sí? ¿Qué sigue a partir de ese momento? Pues cargar refrigerante. Si nosotros cargamos refrigerante en forma líquida, es cuando, digamos, del tanque que está a 1500 o 2000 libras, pasamos a una presión que está a 250, 500 micrones, eso va a generar una solidificación del CO2 y no me va a permitir cargar refrigerante. Si eso llega a pasar dentro del sistema de refrigeración cuando está funcionando, se debe de verse a un tipo de fuga, ya que la presión que estamos manejando aquí sería menor a los 5.2 bares. ¿Sí? A partir de 5.2 bares, pues, podemos tener hacia abajo sólido y vapor. Entonces, pero justo en ese punto de 5.2 bares y menos 56 grados centígrados es cuando se nos va a dar el punto triple y vamos a tener las tres fases al mismo tiempo. Si quieren aprender un poquito más de esto, ahorita no tenemos tanto tiempo, pero hay un video en YouTube de Danfoss que se llama así, Danfoss, cambio de fases de CO2. ¿Sí? Van a ver este diagrama, va a haber un video donde Danfoss tiene ahí un cilindro con CO2 y mediante el manejo de presiones y temperaturas, ustedes pueden ver exactamente el momento en el que se produce el CO2 sólido o hielo seco, como también se lo conoce. Y también del otro lado van a ver cuando el CO2 deja de verse en forma líquida y en forma de vapor y se convierte en la sustancia supercrítica. Ahora, esta sustancia supercrítica no es otra cosa que una sustancia, que sigue siendo CO2 obviamente, que a partir de ese punto crítico, la densidad del líquido y del vapor es exactamente la misma. Algunas personas me decían, oye, pues si no es líquido y no es vapor, tampoco es sólido, pues entonces es plasma. En realidad no, en realidad sigue siendo líquido y sigue siendo vapor. El problema es que no podemos diferenciarlo porque tiene la misma densidad. Sí, ese es el punto, eso es una sustancia transcrítica. El vapor y el líquido tienen la misma densidad, entonces no se puede distinguir en una nube de líquido y vapor qué tanto porcentaje hay de cada una de las fases. Sí, básicamente el vapor puede estar por debajo del líquido, el líquido puede estar flotando alrededor de moléculas de vapor,
porque pues la densidad es exactamente la misma. Ustedes pueden ver en el mismo video que les estoy comentando, es una nube, básicamente, una nube donde ustedes pueden ver que no hay una distinción entre líquido y vapor. A eso nos estamos refiriendo. ¿Okay? Entonces, eso pues ya no tiene una relación entre la presión y la temperatura y hay que calcular la temperatura que le corresponde a esa presión de acuerdo a otro tipo de sistema, de tablas, ¿no? A final de cuentas hay algoritmos para poder calcular esto de la manera más óptima y eso lo vamos a ver en las sesiones tanto de mañana como del jueves. ¿Ok? Ya como refrigerante, vamos a ver aquí el sistema puede ser subcrítico o transcrítico. Subcrítico es cuando no vamos a superar el punto crítico, donde el refrigerante va a tener una evaporación y una condensación dentro de lo que es los límites que tenemos aquí marcados. La evaporación y la condensación siempre van a estar por encima del punto triple, siempre. Y en este caso, que es subcrítico, también vamos a estar por debajo del punto crítico. A eso nos referimos con un sistema subcrítico. En este caso se va a comportar de la misma manera que cualquier otro refrigerante que utilizamos actualmente. Evaporación, compresión, condensación, elementos de expansión y de vuelta al ciclo. Sí, a esto nos referimos con un sistema subcrítico y esto puede funcionar en climas muy fríos o en sistemas en cascada o de doble etapa. ¿Sí? Ahora, cuando pasamos a lo que es el transcrítico, aquí lo que les decía, la última relación entre presión y temperatura se da en este punto, ¿sí? A este punto que es el punto crítico. Después de esto, ya no hay una relación. Las líneas de temperatura, ustedes van a ver que se mueven de acuerdo al spotlight que tengo aquí rojo y ya no cruzan el área de mezcla, ¿sí? Y se van hacia arriba. Entonces, como ya no hay una relación, entonces hay que calcular cuál sería la presión óptima de acuerdo a la temperatura de salida del gas cooler. Ahora ya no tenemos un condensador, ¿sí? Porque ya no va a condensar. Ahora en este punto yo voy a tener un enfriador de gases, ¿sí? A eso se le llama, por eso se le llama gas cooler cuando tenemos sistemas transcríticos de CO2. Aquí, por ejemplo, tengo una salida del compresor de 95 grados centígrados, la cual voy a enfriar hasta 35 grados centígrados o 95 Fahrenheit, y eso sería todo el calor de rechazo que yo tengo disponible en ese enfriador de gases. Eso tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros tenemos como refrigeración básica. Debe de ser la suma de todos los evaporadores, me va a dar la capacidad frigorífica del sistema, más el consumo eléctrico de todos los compresores a carga plena. ¿Sí? Esta diferencia de entalpías desde el punto de succión hasta el punto de la descarga del compresor, todo esto es consumo de energía que estoy usando a través del motor eléctrico de los compresores. ¿Sí? Todo esto más la capacidad que tengo frigorífica de todos los evaporadores me va a dar el calor total de rechazo que yo necesito en el gas cooler. ¿Sí? Esto es algo bien importante de entender, ya que aquí cambia todo el juego. Estamos acostumbrados a pensar que entre más baja sea la presión, más alta es la eficiencia. A partir de este punto ya no lo es. ¿Sí? Aquí lo que vamos a buscar es un punto óptimo para el desempeño de los compresores. ¿Sí? Ya no hay, digamos, por ejemplo, si yo tengo cierta temperatura a la descarga de la gas cooler, por ejemplo, aquí yo tengo 35 grados centígrados, a esto le corresponde una presión de acuerdo a un algoritmo que tenemos ya definido. ¿Sí? Esto es, digamos, cercano a los 100 bares. 100 bares de presión, estamos hablando de casi 1500 libras a la descarga de los compresores. ¿Sí? Bueno, aquí pueden ser 90, por ejemplo. Aquí estamos en la línea de 90 bares. 90 bares es alrededor de 1300, 1250, 1350 aproximadamente libras de presión. ¿Sí? Este es un punto óptimo. Si nosotros incrementamos la temperatura de la descarga porque la temperatura ambiente subió, entonces la presión también tiene que subir. Pero si yo tengo 35 grados centígrados de temperatura de la descarga y yo quiero bajar esta presión, voy a tener problemas, ya que la curva de la temperatura viene así. Si yo disminuyo la presión y tengo la misma temperatura, empiezo a tener un menor diferencial de entalpías y lo cual me va a dar menos líquido en el acumulador, en el tanque de líquido y obviamente menor capacidad frigorífica en todo el sistema. O sea, esto es algo bien importante que vamos a estar explicando en los siguientes webinars. Les recomiendo inscribirse en los demás.
ya que este es el secreto de la utilización del CO2 como refrigerante. ¿Sí? Ahora, les decía que la tubería de succión se hace aún menor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de CO2, por ejemplo, está un poquito movida la tabla, eh, pero van a ver que con CO2 normal tenemos tuberías de succión menores que con 410, menores que con R22, menores incluso con 404 y obviamente menores que con 134. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, a un sistema de CO2 con bypass, también tenemos tuberías o diámetro de tuberías también mucho menores. Si lo comparamos contra sistemas de agua, pues obviamente va a ser mucho menor, pero ahorita no estamos hablando de lo que son sistemas brine, estamos hablando de refrigerantes. Sí, entonces en refrigerantes sí tenemos una reducción importante en cuestión de lo que es la tubería de succión, y esto nos puede llevar a diferentes dilemas. Por ejemplo, utilizar CO2 con tubería de cobre o con tubería de acero inoxidable. Esto nos lleva a diferentes temas, ¿no? En cuestión de costos de tubería, en cuestión de tipos de instalación, en cuestión de facilidad de soldadura también, ¿sí? Esto, por ejemplo, en algunas partes de Centroamérica, comprar tubería de acero inoxidable puede incluso ser más barato que utilizar tubería de cobre tipo K o algún otro tipo de tubería que es más resistente que la tubería normal que utilizamos. Pero eso, bueno, eso es un tema aparte. Tenemos que identificar cuál es la mejor opción para nosotros, para nuestro sistema en la locación donde lo vamos a instalar, para poder tomar la mejor decisión en cuestión de qué tipo de tubería utilizar. ¿Sí? La tubería de líquido también es ligeramente menor. Aquí, como saben, la diferencia de densidades, ya cuando tenemos la diferencia cuando estamos por debajo del punto subcrítico, perdón, transcrítico, la diferencia sí es alta en cuestión de densidad del CO2 en forma de vapor y en forma líquida. Entonces, aquí la densidad nos permite tener tuberías más pequeñas, pero no tan pequeñas como en otros refrigerantes. ¿Sí? Pero en cuestión de tamaño de los compresores, sí hay una reducción drástica comparado con otros refrigerantes. Por ejemplo, un sistema de CO2 eh, de cierta capacidad para que todos estos sistemas nos den la misma capacidad, tendríamos un tamaño de compresores de 1, ¿sí? Como se muestra en esta gráfica. Es un tamaño de compresores. Esto pueden ser 4 o 5 compresores de diferentes tamaños, pero esto estamos hablando de el desplazamiento volumétrico que tiene cada sistema. Si comparamos que, digamos, si decimos que el sistema de CO2 es la unidad, entonces, con sistemas de 410A, dando la misma capacidad, tendríamos casi el triple de tamaño de compresores. Y estamos hablando, recuerden, solamente de desplazamiento volumétrico. Con R22 tendríamos eh, 4 veces más tamaño de compresores. Y de la misma manera con 404. Y obviamente con 134, cuando tenemos digamos, una densidad mucho menor de lo que es el refrigerante, pues tendríamos un tamaño de compresores mucho más grande en cuestión de desplazamiento volumétrico. Esto ustedes lo pueden comparar también. Actualmente se hacen sistemas de 134 comparados con 404 y contra 410A, en donde para dar la misma capacidad tenemos que usar compresores 30 o 40% más grandes cuando utilizamos 134. A pesar de eso, los sistemas de 134 aún seguían siendo más eficientes que los demás en altas temperaturas. Pero en este caso, ya hablando de CO2, el tamaño de compresores sí es algo muy, muy drástico de observar. Bueno, lo que habíamos visto, una alta capacidad volumétrica, eso es algo que sí es algo bien importante. El refrigerante es de alta presión, ¿sí? Estamos hablando de altas presiones, pero no tan altas presiones como en otro tipo de sistemas, ¿no? Si ustedes han visto sistemas hidráulicos, estamos hablando de miles de megapascales, ¿no? Y aquí estamos hablando solamente de alrededor de 100 bares como presión máxima de la descarga. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar cada diferencia de un Kelvin o un grado centígrado me da un equivalente aproximado de un bar. ¿Sí? Esto es algo bien importante de saber o de entender
porque en el momento que estamos diseñando nuestros sistemas de refrigeración, también vamos a diseñar las tuberías y vamos a diseñar los intercambiadores de calor. Cada grado que le agreguemos o cada grado que le quitemos es un bar de diferencia. Es algo muy, muy importante de tomar en cuenta al momento de diseñar el sistema de refrigeración. El efecto de las caídas de presión también es bastante pequeño, como les había comentado. Si ustedes dicen, oye, pues yo tengo 10 libras de caída de presión en toda la tubería, pues bueno, es algo prácticamente despreciable, considerando digamos, todas las presiones que estamos manejando con este refrigerante. ¿Sí? Y el potencial de distribución. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que antes se tenía una comparación con 404A, ¿sí? En la zona azul, por encima de la primera línea que estamos manejando aquí, que es lo que diferencia climas fríos de lo que son climas cálidos. Eh, se pensaba que en realidad podríamos utilizar sistemas booster o transcríticos en las zonas frías solamente. ¿Sí? Esto, pues, hasta hace algunos años era la información que se tenía normalmente. Si nosotros queríamos utilizar CO2 en zonas cálidas, teníamos que pensar en una cascada o algo similar. Esto ya no es necesario. Sí, con sistemas transcríticos, utilizando válvula de alta presión, sistemas de bypass o compresores paralelos, podemos igualar o incluso mejorar la eficiencia de sistemas comparados con T404A, en donde podemos incluso utilizar otro tipo de tecnologías como condensadores adiabáticos o incluso los eyectores o multi-eyectores que tiene Danfoss para reducir el costo de la energía consumida, o en realidad la energía consumida, y mejorar la eficiencia notablemente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, aquí está, Estocolmo, Berlín, Madrid, Quebec, New York, Atlanta, donde teníamos ahí una comparación de sistemas transcríticos de CO2 en booster simple, ¿sí? Un booster sencillo. Bueno, aquí falta la explicación de cómo son los diferentes tipos de sistemas y esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Un booster simple es cuando un compresor de baja tiene una succión de unos evaporadores de baja y su descarga va a la misma presión de los evaporadores de media, justo a la succión de los compresores de media. Eso es un booster tradicional. ¿Sí? Esto es sin la utilización de un sistema de bypass, sin la utilización tampoco de un sistema de compresión en paralelo, sin eyectores y sin algún otro tipo de enfriamiento mecánico. ¿Sí? Entonces teníamos la recomendación que es, pues, prácticamente queda obsoleto. A partir del uso de eyectores, de compresores en paralelo y de válvula de bypass, ya prácticamente en cualquier parte del mundo podemos utilizar sistemas transcríticos de CO2. Y esto nos permite tener sistemas más simples, mejor controlados y hasta mejor monitoreados en cuestión de todos los parámetros. Eh, Hablamos hace rato de lo que es el mantenimiento. Cuando nosotros tenemos sistemas de CO2, prácticamente todo el sistema está automatizado. Tenemos alarmas para prácticamente cualquier parámetro y el mantenimiento es prácticamente nulo también. ¿Sí? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar a lo que son seguridad con sistemas de CO2. Eh, Aquí los sistemas de CO2 le requieren algún tipo de seguridad adicional, pero quiero que recuerden que la refrigeración sigue siendo refrigeración. Si no pierden los principios básicos que ya conocemos, lo que son las recomendaciones generales o los principios básicos de instalación, las buenas prácticas, si antes no las hacíamos, con CO2 es obligatorio seguirlas, ¿sí? El triple vacío, la limpieza de las tuberías, la soldadura con nitrógeno, etcétera. Si todo esto es muy, muy importante, ya que estamos hablando de tuberías mucho más pequeñas, las cuales pueden llenarse de mucho más fácil de cuestión de basura interna del sistema. Si recuerden que cualquier cosa que no sea refrigerante o aceite dentro del sistema es un contaminante. ¿Ok? Recuerden, peligros significativos con el CO2. Todos los elementos están siempre a presiones superiores a la presión atmosférica, igual
que cualquier otro refrigerante. ¿Sí? Lo que medimos con el manómetro es presión manométrica. Esa presión manométrica es la presión que tenemos por encima de la presión atmosférica. Siempre. En cualquier otro refrigerante eso pasa exactamente igual. Al despresurizar o al traspasar líquido a riesgo de solidificación del CO2, esto es lo que les comentaba hace rato. Para hacer una carga de refrigerante con CO2, lo primero que tenemos que hacer es inyectar vapor hasta superar los 5.2 bares en todo el sistema, es decir, abrimos todas las válvulas después de que ya hicimos el vacío o el triple vacío, abrimos todas las válvulas, presurizamos todo el sistema a más de 5.2 bares, la recomendación es alrededor de 7, 8 bares, y a partir de que ya tenemos CO2 en todo el sistema a 8 bares, entonces podemos cargar líquido a lo que son, por ejemplo, el tanque recibidor. Bueno, es la recomendación, ¿no? Recargar el líquido directamente al tanque recibidor. Mm. El peligro eventual de alta concentración en espacios confinados, aquí esa sí es una recomendación exclusiva del CO2. Bueno, no tan exclusiva, ¿no? En otros refrigerantes también se mide, pero aquí, por ejemplo, recuerden, el CO2 no es tóxico, pero desplaza el oxígeno, el aire. Entonces, si estamos en un espacio confinado, cerrado, como en un cuarto frío pequeño, y hay una fuga, el CO2 tiende a ser más pesado que el aire. Entonces, si la concentración es muy alta, entonces puede haber un riesgo a las personas que están en ese cuarto frío, dependiendo de la cantidad de CO2 que se esté utilizando en el sistema. Pero esto es algo importante. Esto nos da pie a utilizar sistemas de detección de CO2, sobre todo en los cuartos cerrados. Si tenemos un cuarto de máquinas en el sótano, ahí es muy recomendable tener un detector de CO2. Si tenemos cuartos fríos donde va a estar entrando y saliendo personas para cargar o descargar producto, y puede haber un riesgo de que llegue a quedarse una persona atrapada, también es obligatorio, bueno, no es obligatorio, es una recomendación colocar un detector de CO2. En lo que es Latinoamérica no hay una regulación para ello. ¿Sí? En Europa sí hay algún tipo de regulación, pero aquí solamente son recomendaciones. ¿Sí? La utilización del detector de gas de CO2 en sistemas en espacios confinados. El líquido de los compresores causa efectos muy graves con daños con roturas y escape de CO2 a la atmósfera. Esto es igual que cualquier otro sistema de refrigeración. Los líquidos no se pueden comprimir. Si llega el líquido al compresor, se va a romper de la misma manera como cualquier otro compresor se rompe cuando recibe líquido refrigerante. El CO2 tiene un alto coeficiente de dilatación térmica en fase líquido, ¿sí? Por eso, si se queda atrapado en tuberías, hay un riesgo de rotura. Entonces, esto es algo bien importante de tomar en cuenta. Si nosotros tenemos líquido atrapado en alguna tubería de CO2, pues tenemos que encontrar la manera de diseñar una forma de que esa presión que va a incrementarse cuando el CO2 empieza a absorber calor y se empieza a convertir en vapor, pueda regresar ya sea al tanque o a la succión de media o a alguna otra presión, a algún otro lugar de la tubería donde tengamos una presión superior a la que tenemos en donde está el líquido atrapado. ¿Sí? Eso es algo también muy importante de tomar en cuenta para la cuestión de diseño de las tuberías. Eh, las válvulas check son uno de los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, si en algún momento se llega a ir la luz en un sistema y tenemos CO2 atrapado entre la válvula solenoide o la válvula de expansión y el evaporador, pues ahí lo que necesitamos es una válvula check para hacer que el refrigerante pueda volver, ya sea al tanque recibidor o que se vaya directamente al acumulador de succión, para evitar que la presión en el evaporador llegue a superar el máximo, el MOP, que es máximo operating pressure, que tenga ese intercambiador de calor y llegar a romperlo. Es algo importante, algo que tomar en cuenta. Tenemos que despresurizar cualquier tipo de componente antes de manipularlo. Prohibido soldar o calentar cualquier componente que tenga CO2, sobre todo si sabemos que hay CO2 líquido en esa parte, y cerciorarse que el máximo working pressure de todos los componentes sea el óptimo o sea el indicado. Por ejemplo, si ustedes tienen una diferencia en costo de tubería de cobre y de acero inoxidable, y ustedes quieren usar acero inoxidable en la mayoría de las tuberías, no hay ningún problema. Si la tubería de acero inoxidable va a soportar
presiones mucho más altas de lo que vamos a manejar con CO2. Pero si tienen tubería de cobre, nada más tenemos que cerciorarnos de que esa tubería de cobre pueda soportar las presiones que va a manejar cada uno de los puntos del sistema. Por ejemplo, es muy diferente la presión que vamos a manejar en succión de baja, comparada contra la succión de media, comparada contra la presión que tenemos en el tanque recibidor, y obviamente va a ser muy diferente a lo que tenemos a la descarga de los compresores, tanto de baja como el de media. Entonces es algo bien importante de identificar. Las válvulas, las tuberías, todos los componentes deben de estar acorde a la posición que tienen en el sistema. Ahora, si nosotros decimos, bueno, si yo quiero que todo soporte más de 140 bares, voy a terminar con un sistema exageradamente sobredimensionado en cuestión de lo que se va a utilizar, ¿sí? Esto nos va a llevar a sobrecostos también. Sí, si yo quiero diseñar un sistema que todas las válvulas, todas las tuberías, todos los componentes soporten más de 140 bares, pues obviamente voy a terminar con un sistema probablemente al doble de costoso que un sistema tradicional de CO2. ¿Okay? Esto es un ejemplo de una válvula de seguridad. Tenemos válvulas de bola y tenemos válvulas check para el retorno del refrigerante, ya sea hacia el acumulador de succión o hacia el tanque recibidor de líquido. ¿Sí? Son ejemplos muy simples. Normalmente se utiliza solamente una para evitar que la presión se suba demasiado en el evaporador y nos llegue a tener a dañar el intercambiador de calor que tenemos dentro de la vitrina. Recuerden el volumen de expansión, bueno, la expansión volumétrica del CO2 cuando estamos en forma líquida es impresionante. Sí, vamos a tener una expansión cuando se empieza a calentar este líquido bastante violenta, bastante alta, bastante grande, la cual tenemos que cuidar, ya que al expandirse, pues obviamente va a generar una presión mayor. Esto es también muy importante de considerar cuando estamos haciendo el cálculo del tanque recibidor de líquido. ¿Sí? Bueno, aquí está un ejemplo de cómo se calcula esto. En realidad, la válvula check no necesita ser calculada a una gran precisión. En realidad, lo único que necesitamos es un relief, ¿sí? Un alivio a la presión que tenemos ahí y el tamaño pues, prácticamente es el mismo para todas las vitrinas que vamos a instalar en un supermercado. ¿Okay? El CO2 no es tóxico, les decía, no es flamable tampoco, no es inflamable, perdón, tampoco, pero es peligroso en altas concentraciones. ¿Pero qué tan altas concentraciones? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 370 partes por millón es lo que encontramos normalmente en la atmósfera. 5.000 partes por millón es el límite superior para la detección de gas y alarma. Esto es lo que normalmente tiene como set point todos los detectores de gas. 20.000 partes por millón, esto nos va a provocar un aumento de la frecuencia respiratoria en un 50%, que por ejemplo en estos casos pudiera ser incluso imperceptible, ¿no? O sea, ustedes comienzan a respirar un poquito más, pero hasta este punto pudieran no notar que hay CO2 en el ambiente. Ya 30.000 partes por millón, aquí sí tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca. Podemos sufrir mareos, dolores de cabeza, sudoración, desorientación, etcétera. ¿Sí? Y cuando llegamos a 100.000 partes por millón, estamos hablando de un 10% de la concentración de CO2 en el ambiente, es cuando pudiéramos llegar a tener una pérdida de conciencia. ¿Sí? Y por ejemplo, recuerden, el CO2 es más pesado que el aire. Si nosotros nos desmayamos en un cuarto frío, pues obviamente al desmayarnos en el suelo, pues vamos a estar respirando solamente CO2. ¿Ok? Si la concentración de CO2, bueno, si puede superar el límite práctico, solo debe tener acceso personal con formación específica. Debe haber detectores de fugas y deben estar instalados en las salas de máquinas y en los cuartos frigoríficos. La señal de alarma se recomienda mucho que sea sonora. ¿Sí? Es decir, en el momento en que el detector identifica que hay una concentración superior a 5.000 partes por millón, se libera una alarma que debe de ser sonora y visual para alertar a las personas de que hay una alta concentración de CO2 en donde está ubicado ese sensor. Una de las recomendaciones también es colocar una ventilación, es decir, al momento que suena la alarma, que se pueda arrancar un extractor para poder sacar el CO2 de ese cuarto frío. Sí, eso es también una de las recomendaciones principales. Eh,
Y bueno, la ventilación y los detectores tienen que ser montados en las posiciones bajas. Ahí, por ejemplo, se recomienda de 60 centímetros hacia abajo, ¿sí? 60 centímetros hacia abajo para que podamos detectar realmente la concentración de CO2. Si nosotros lo ponemos en el evaporador o en lugares más altos, por encima de la puerta de entrada, etcétera, pues no vamos a identificar correctamente o a tiempo cuando tengamos alguna fuga de CO2 en el sistema. ¿Sí? Otro punto es al momento que se activa la alarma o se activa el detector de gases, eso puede estar conectado al mismo controlador del cuarto frío para mandar apagar o mandar cerrar la válvula de expansión o la solenoide, dependiendo del caso, ¿no? Si tenemos una válvula de tipo AKB que es de pulsos, simplemente se mantiene cerrada y ya no pasa más refrigerante. Si tenemos una válvula tipo de pasos o stepper y tenemos instalada también una válvula solenoide, pues ahí lo que vamos a hacer es cerrar la solenoide cuando la alarma suene pues, en caso de que se detecte CO2 en el ambiente. Bueno, otro punto, aquí los detectores de gas deben de detectar realmente la concentración de CO2 y no la ausencia de oxígeno. En caso de que haya otra sustancia en el ambiente, lo que necesitamos detectar nosotros es la presencia exclusiva de lo que es el CO2. Bueno, esos son algunos de los detectores que tenemos, esos son ya los viejos, ya tenemos una generación nueva de cuestión de detectores de gas. Aquí, por ejemplo, el límite práctico son 7 kilogramos por metro cúbico, pero 0.07 kilogramos por metro cúbico de detección de CO2, eso es menos de lo que es los 5.000 partes por millón, y con esto es fácil identificar cuando haya CO2 en el ambiente. Aquí, por ejemplo, es la posición correcta. Si nosotros ponemos el detector de gas en la parte más baja del sistema de refrigeración, vamos a identificar cuando realmente tengamos CO2 ahí presente. ¿Sí? Esa es básicamente la recomendación en cuestión de la instalación del sistema. Acá, por ejemplo, si nosotros lo ponemos en las partes superiores, pues esto no es correcto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, aquí al fondo está el detector de gas. Les decía, de 60 centímetros hacia abajo es una posición correcta. Acá, por ejemplo, encima de las puertas, encima de otras cosas, pues no nos sirve de nada tenerlo ahí. No nos va a identificar el CO2 a tiempo. ¿Sí? Y cuestión de las válvulas de seguridad. Aquí, por ejemplo, es algo muy importante ver esto también, porque cuando estamos viendo sistemas de CO2, podemos tener diferentes tipos de diseño. Algunos recibidores de líquidos se pueden calcular a 90 bares, por ejemplo. Eso obviamente resulta más caro que diseñarlo a presiones más bajas. En algunos otros se calcula 60 bares el tanque recibidor de líquido. Entonces, para esto necesitamos identificar cuál sería la válvula de alivio correcta para cada sistema. ¿Sí? Si, por ejemplo, estamos con una válvula de seguridad de 35 bares, por ejemplo, y se abre, nosotros tendríamos 0% de CO2 sólido debido al punto triple cuando esta válvula libere al ambiente. Pero si nosotros tenemos más, digamos, a la succión, por ejemplo, otro tipo de válvulas de alivio, por ejemplo, 50 bares con vapor, si nosotros abrimos esta válvula, el 5% de CO2 se va a convertir en sólido cuando lleguemos al punto triple. Del otro lado, cuando estamos en líquido, cuando tenemos una válvula de seguridad de 20 bares en líquido, al momento en que esta válvula puede abrir, llega a abrir, tenemos hasta 50% de CO2 sólido debido al punto triple. ¿Sí? Entonces, las válvulas de alivio deben de estar de acuerdo al máximo o a la presión máxima de operación de los puntos donde van a estar instaladas. Por ejemplo, si estamos con el tanque recibidor de líquido, que está calculado a 60 bares, pues nada debe de soportar más de 60 bares en todo el sistema después del tanque recibidor. ¿Sí? El tanque recibidor debería ser mi presión máxima en este punto. Eh, si estamos calculando la válvula de alivio para el gas cooler, por ejemplo, y el gas cooler está calculado a 120 bares, pues entonces en ese punto todos los componentes deben de estar calculados a 120 bares. ¿Sí? Esos 120 bares van a estar desde la válvula de descarga del compresor hasta la válvula de alta presión del sistema. ¿Sí?
Después de la válvula de alta presión sigue el tanque recibidor y ya vamos a tener una presión muy inferior a lo que puede llegar a 120 bares. Pues esto es un error en el diseño. Esto nos puede llevar también a cuestiones de diseño, en cuestión dónde voy a poner la salida de estas válvulas. En algunos países hay regulaciones donde la válvula debe estar directamente hacia afuera, entonces hay que poner tubería, ya sea de acero inoxidable o de cobre, conectada al punto donde queremos medir y hacer una extensión hacia afuera de la instalación para poner la válvula de alivio por la parte de afuera. Sí, algunas otras regulaciones no son tan estrictas. Podemos, por ejemplo, poner la válvula de alivio inmediatamente después del tanque recibidor y conectarla a mangueras de alta presión y esto conectarlo también, tal vez a un solo cabezal que pueda dar hacia afuera para que evitemos que alguna de las válvulas de alivio pueda llegar a abrirse directamente hacia las personas. Y el último punto de seguridad es, como ya hemos visto, el líquido CO2 tiene un alto coeficiente de expansión. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una gran cantidad de líquido en el tanque recibidor y en algún momento tenemos una pérdida de la energía en la instalación? Pues esto nos va a llevar a que, pues, sin energía no hay movimiento de CO2, no hay reducción de presión del tanque recibidor y este líquido que está atrapado en el tanque pues va a empezar a evaporarse debido a que normalmente el tanque recibidor está a temperaturas muy por debajo de lo que es el ambiente. Por ejemplo, en México una temperatura ambiente promedio pudiera llamarse 20, 22 grados centígrados. En un sistema de refrigeración de CO2, el tanque recibidor debe de estar alrededor de 2 o 3 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, obviamente va a haber flujo de calor del ambiente hacia el tanque recibidor y esto va a calentar el CO2, haciendo que se empiece a evaporar. En el tanque recibidor no tenemos subenfriamiento normalmente, tenemos una sustancia en modo saturado, es decir, que con cualquier cantidad de calor empezamos a convertir líquido en vapor. Entonces, al tener esto, pues una de las recomendaciones es que si, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de líquido en el tanque y el tanque está calculado a 60 bares, pues bueno, podemos colocar una unidad condensadora de respaldo, una pequeña unidad condensadora de respaldo para evitar que el CO2 empiece a incrementar su temperatura o su presión. Si ahí, por ejemplo, podemos poner un presostato y ponerlo a una presión por debajo del límite que soporta la válvula de alivio. Por ejemplo, si ustedes tienen 60 bares de diseño del tanque y la válvula de alivio va a abrir a 60 bares, puedo, por ejemplo, poner aquí un presostato a 50 bares para que al llegar a esa presión, la unidad condensadora, que puede ser fraccionaria, en realidad es una unidad condensadora muy pequeña, se encienda. ¿Sí? Al encenderse, la temperatura en el tanque va a empezar a disminuirse, obviamente la presión también, y con esto vamos a mantener la presión por debajo de las 60 bares, que son la apertura de la válvula. ¿Qué pasaría si no lo hacemos así? Pues durante ese tiempo vamos a llegar a las 60 bares de apertura de la válvula y vamos a empezar a perder refrigerante. Entonces, cuando la energía eléctrica vuelva, vamos a tener un sistema con menor cantidad de refrigerante en el tanque recibidor. Sí, las válvulas aquí van a abrir y van a cerrar. Sí, la válvula va a abrir cuando llegue a 60 bares hasta liberar esa presión y cuando la presión sea menor a los 60 bares va a volver a cerrar. Entonces, esto vuelve a incrementar su temperatura, incrementa otra vez su presión y vuelve a abrir la válvula. Entonces, para evitar eso, esta unidad condensadora, que es comparada con la instalación completa, es algo despreciable en cuestión de costo y nos puede ayudar muchísimo en cuestión de seguridad y también de salvaguardar la cantidad de refrigerante que tenemos dentro del sistema. ¿Sí? Y bueno, no sé si haya preguntas, de hecho voy a fijarme ahora. Si hay preguntas. Sí, Adrián, ya tenemos algunas preguntas que nos está haciendo nuestros asistentes, ya las tienes asignadas para darles lectura. Ok. ¿El CO2 como refrigerante se puede utilizar en baja, media y alta temperatura de refrigeración? Claro que sí. De hecho, podemos hacer sistemas de refrigeración donde tengamos evaporadores a -30, por ejemplo, para congelación.
evaporadores también a -10, -15, -7. Y también podemos hacer una derivación de lo que es el líquido que tenemos en el tanque recibidor a 3 grados. Podemos bombearlo para tener aire acondicionado, por ejemplo, para aire acondicionado de proceso. Por ejemplo, el aire acondicionado normal lo manejamos entre 22, 24 grados centígrados solamente para confort, pero el área de preparación de alimentos normalmente suele estar entre 16 y 18 grados. Entonces, con líquido a 2 o 3 grados podemos fácilmente llegar a temperaturas de cuarto de 16 grados para áreas de proceso. Entonces, sí, sí se puede tener las tres temperaturas en un mismo sistema de refrigeración. Desde Ecuador, saludos Ecuador. ¿Cualquier tipo de compresor puede trabajar con CO2? No. Dependemos del diseño, ¿sí? Los compresores deben de soportar una presión mucho más alta que la que soportan los compresores normales, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver o pueden buscar también ahí en internet compresores para CO2 transcríticos y van a ver que parecen tanques de guerra con montones de tornillos alrededor. Entonces, no, tiene que ser dedicado para CO2 el compresor. Buenas tardes. Para el tema de fugas, aplicando para ambos 15% de plata tipo K y tipo L para tuberías de instalación HFC y CO2. ¿A qué se deben las fugas excesivas en HFC con respecto al CO2? Es a malas instalaciones, ¿sí? Normalmente las fugas en 404, con R22, se deben digamos, a malas soldaduras, a que no se siguen realmente las buenas prácticas, ¿sí? Donde tenemos que estar abriendo el sistema para cambiar filtros cada 6 meses, donde tenemos que estar abriendo el sistema para cambiar el aceite, para hacer alguna reparación en válvulas, todo eso hace que, pues bueno, tengamos fugas y tengamos que volver a soldar. Entonces, al tener tuberías mucho más pequeñas, la soldadura es mucho más fácil de hacer también, ¿sí? Con soldadura normal de 15% de plata, incluso creo que el límite o el recomendado es alrededor de 10%. Sí, o sea, tú puedes tener 10% de plata en la soldadura y con eso es más que suficiente para tener una buena instalación de CO2. Lo que sí es que, por ejemplo, hay algunas instalaciones donde se hacen radiografías, donde, por ejemplo, de cada 10 soldaduras, el superintendente o el inspector corta dos y ve qué tanta penetración tiene la soldadura. Entonces, es cuestión de seguridad y cuestión de buenas prácticas, básicamente. En el ciclo de refrigeración representado en el diagrama de Molière, ¿cómo evitamos pasar por los puntos críticos? Pues teniendo presiones por debajo de esos, solamente utilizando sistemas en cascada cuando tenemos altas temperaturas ambiente. Básicamente es dependiendo de la temperatura que tú tengas tanto dentro del cuarto como fuera en el ambiente, eso va a dictaminar a qué presiones vas a manejar con el CO2. ¿Sí? Si la temperatura ambiente supera casi todo el tiempo los 30 grados, es evidente que vas a tener CO2 por encima del punto crítico, que son los 31 grados centígrados. Entonces, eso va a ser imposible de evitar. Lo que sí tenemos que hacer es diseñar el sistema para que pueda soportar esas presiones. No hay problema cuando se pasa al punto crítico, simplemente el control es un poquito diferente. Cuando nosotros diseñamos el sistema transcrítico, lo diseñamos a las peores condiciones. Sí, significa que, por ejemplo, si yo diseño un sistema a 35 grados de temperatura ambiente y voy a tener una temperatura de CO2 de 40 grados centígrados, pues bueno, ese sistema también tiene que funcionar en el invierno. Cuando en el invierno, por ejemplo, llegue a tener 5 grados centígrados ambiente, pues bueno, voy a tener que manejar la presión para que voy a estar en modo subcrítico, ¿sí? Y eso pues obviamente me va a dar un desempeño diferente, pero el sistema debe de poder manejar todo eso. Con el CO2 puedo poner a trabajar un chiller. Sería poco probable en estos momentos. Sí se podría, pero para aire acondicionado, para chillers, ahorita las soluciones son un poquito más caras de lo que tenemos actualmente con R404, R410 o incluso con R22. Sí se puede, pero estarías utilizando mucha más tecnología de la que actualmente se necesita para sistemas. ¿Por qué los diámetros de tubería? ¿Por qué el tema de diámetros de tubería? ¿Qué hace que los diámetros sean diferentes entre 744 y Flash Gas Bypass? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un punto.
si no tenemos flash gas bypass, todo el refrigerante pasa a través de los evaporadores y tenemos que sobredimensionar los evaporadores y las válvulas de expansión, porque tenemos que considerar que incluso el gas va a estar pasando a través de esos intercambiadores y de esas válvulas. ¿Sí? El punto de tener la válvula de flash gas bypass es eliminar ese vapor del tanque, disminuir su presión y mandar solamente líquido hacia los evaporadores. ¿Sí? Si nosotros tenemos esa válvula de flash gas bypass, entonces ahí vamos a tener una liberación bastante interesante porque hay ejercicios, de hecho, en uno de los ejercicios de selección de válvulas de expansión electrónica, les muestro ahí que 2% de vapor me representa alrededor de un 18% del volumen de total de ocupación de la tubería. Es decir, 2% de vapor me representa 18% del volumen que me debería estar ocupando el líquido. Sí, entonces eso son pérdidas y a final de cuentas me va a incrementar el diámetro de la tubería. Es por eso que hay una diferencia entre sistema booster normal, tradicional, y uno con flash gas bypass. Buenas tardes. ¿Se puede realizar el retrofit de R22 a CO2? No realmente, no puedes utilizar los mismos intercambiadores ni tampoco los mismos compresores. Tendría que hacerse una remodelación completa del sistema. ¿En qué caso se determina si usar sistema transcrítico o subcrítico? Pues depende del tipo de sistema que tú quieras diseñar. A final de cuentas, el transcrítico va a funcionar prácticamente en cualquier clima y el subcrítico solamente va a funcionar cuando la presión del CO2 sea inferior al punto crítico. Ahí vas a tener tú que diseñar una cascada o vas a tener que también, o incluso, por ejemplo, si tú estás en un clima muy frío, donde la temperatura máxima puede ser, por ejemplo, 10, 15 grados en el verano, ahí, por ejemplo, tienes un sistema subcrítico ya prácticamente fácil de instalar. Pero si estás en Centroamérica, Latinoamérica, esas temperaturas pues, son muy difíciles de alcanzar en el verano. Tendríamos normalmente de 30 grados centígrados hacia arriba. Entonces ahí, por ejemplo, un buen diseño sería un sistema transcrítico. El subcrítico también se puede utilizar, por ejemplo, usando una mezcla de amoníaco, por ejemplo, para condensar el CO2 y el CO2 para evaporar, ya sea media o baja temperatura. Todo se puede, solamente hay que ver qué tan complicado o qué tanto presupuesto tiene el cliente. Con sistemas subcríticos tú tienes que darle mantenimiento a dos sistemas. Con el sistema transcrítico solamente estás hablando de un solo sistema que está interconectado. La concentración de 350 partes por millón de CO2 es al aire libre, exactamente. Es la concentración que se encuentra en el ambiente normal. En su experiencia dentro del cuarto frío que se transitan personas y elementos de máquina, se carga cuánto ha llegado la concentración. En realidad nunca ha pasado de 10.000 partes por millón, jamás. Eh, alguna vez hicimos un análisis en un supermercado para saber si en las vitrinas donde están los congelados y las islas de congelados deberíamos de poner también detectores de gas y descubrimos que la concentración incluso era inferior a lo que podía detectar el mismo detector, ¿no? Era inferior a las 5.000 partes por millón en toda la tienda, porque tiene que tomar en cuenta que si no es un cuarto frío, si no es un cuarto de máquinas y estamos prácticamente dentro de la tienda, dentro del supermercado, el volumen que tiene el supermercado es mucho más grande de lo que el CO2 puede afectar. Entonces el CO2 pues, en ese volumen no hace ningún tipo de daño. Pero sí, 10.000 partes por millón ha sido lo máximo. He escuchado otras historias, ¿no? De, por ejemplo, CO2 en barcos, CO2 en sótanos, donde se libera por completo todo el CO2 que tiene el sistema y la concentración puede llegar a ser bastante alta debido a que va hacia abajo, ¿no? Que es más pesado que el aire. Pero en mi experiencia nunca me ha tocado algo así. Si la válvula AKBH falla, ¿el ciclo se hace reversible? No me queda muy claro el flujo de refrigerante con la colocación de la check en la lámina. Sí. Si la válvula AKB falla, lo único que pasa es que se cierra, ¿sí? El modo de falla de la válvula es cerrar. Si no hay energía, si se rompe algo internamente, la válvula se cierra por completo. Entonces, si se cierra por completo y ya no hay flujo de refrigerante y se queda atrapado líquido en el evaporador, o se queda atrapado una gran cantidad de líquido en el evaporador, es cuando la válvula check se abre, ¿sí? Nada más ahí.
normalmente se pone en el lado del líquido también, porque si la presión llega a ser superior a lo que teníamos antes de la válvula, pues bueno, simplemente se abre para que se libere esa presión. Pero nada más, es cuestión de una liberación muy, muy pequeña de lo que es la presión y solamente para evitar que el evaporador se llegue a romper. ¿Cómo se calcula la unidad condensadora para el tanque recibidor? Ahí hay varios métodos. Ahí, por ejemplo, yo puedo calcularlo mediante la diferencia de entalpías de un punto a otro. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, qué entalpía tiene el CO2 líquido a tal presión y a tal temperatura y qué temperatura y qué entalpía va a tener a la presión y temperatura que yo quiero que abra o que arranque la unidad condensadora. Yo multiplico esa diferencia de entalpías por la masa que tengo en el intercambio, en el tanque recibidor y obtengo una capacidad. Algunas personas dicen que con el 0.5% del total de la capacidad del sistema es suficiente, pero eso es algo empírico que pues, la verdad yo prefiero calcularlo, ¿no? ¿Qué tipo de tubería de cobre se utiliza para CO2? Tipo K65. Normalmente es la tipo K65. Hay otro tipo de tubería. De hecho, hay muchos tipos de tubería, ¿sí? Ustedes tienen que ver 65, 90, 120. Depende de cuál es la presión de trabajo óptima para cada tubería. Y normalmente está representada en bares, ¿sí? ¿Qué tan factible es usar el CO2 en sistemas pequeños, menor a 10 HP, o incluso sistemas fraccionarios? En fraccionarios, bueno, es muy probable. De hecho, ya había enfriadores de botellas de CO2, solamente que estaban calculados para una temperatura ambiente de 24 grados, pensados en que había aire acondicionado donde iba a estar la instalación de este enfriador de botella. Y pues bueno, en muchas tiendas pues se tenía el aire libre, ¿no? A 30, 35 grados y esto provocaba un incremento en el consumo de energía. Ya existe, ya existió sistemas fraccionarios con CO2 y sistemas pequeños de 10 HP o menos también es posible. De hecho, hay varios laboratorios ya en México. Uno está ahí en Apodaca, otro está en la Ciudad de México, donde tenemos ahí instalados compresores relativamente pequeños de 2, 3 HP. Sí, entonces sí, es muy posible hacer sistemas pequeños. Comparado el CO2 con el amoníaco, ¿en dónde saca más ventaja el CO2? ¿En muy bajas temperaturas? No, fíjate que en realidad el amoníaco sigue siendo el más eficiente, ¿sí? Por cada kilogramo que yo mueva de amoníaco puedo absorber mucho más calor que con CO2. Y eso pues, no lo voy a eliminar, ¿no? Básicamente, donde yo puedo usar amoníaco, lo voy a seguir usando. Pero hay sistemas donde, por ejemplo, si yo quiero poner un supermercado en una ciudad, ya una urbe, por ejemplo, donde ya hay muchas casas, donde hay muchas personas ya viviendo, ahí, por ejemplo, va a ser muy complicado que yo obtenga permisos para usar amoníaco, ¿sí? En un supermercado así. Si yo voy a hacer un rastro, si voy a hacer un centro de distribución que está alejado de la civilización, a varios kilómetros, entonces sí yo puedo utilizar toda la cantidad de amoníaco que yo quiera. Entonces, esa limitante es lo que, pues, donde encontramos el nicho de negocio para supermercados con CO2. Ahí, por ejemplo, con CO2 yo no tengo ninguna limitante. Si se llega a fugar todo el CO2, simplemente se va a la atmósfera y no le hace daño a nadie que no esté encerrado en un cuarto frío, ¿no? Pero esa es la ventaja que tenemos por ahora. Pues, les decía, hay sistemas de ya varios megawatts de enfriamiento con CO2, entonces no hay una limitante como tal con CO2, pero sí, el amoníaco sigue siendo el rey de los refrigerantes, ¿no? ¿Cuál es la temperatura mínima de subenfriamiento de líquido? Ustedes pueden subenfriar el líquido tanto como les permita el sistema. Por ejemplo, hay unos sistemas donde tenemos un subenfriador mecánico, donde podemos prácticamente tener una unidad condensadora solo para subenfriar el líquido que está a la salida del gas cooler, o perdón, el CO2 que está a la salida del gas cooler. Con eso incrementamos el subenfriamiento drásticamente y podemos mejorar la eficiencia del sistema bastante. Pero ustedes tienen que encontrar un equilibrio, cuánta energía van a gastar en ese enfriamiento mecánico y cuánto beneficio real van a obtener en cuestión de COP del sistema completo. Ahora, cuando ustedes tienen su enfriamiento mecánico adicional, ustedes tienen que agregar ese consumo de energía al total del consumo del sistema para saber
cuánto realmente están ahorrando en cuestión de energía en ese momento. Y pues si están, digamos, si les resulta más caro la energía del su enfriamiento mecánico, pues entonces pues no habría sentido para ello. Para mantenimiento, cómo se recoge el refrigerante y lo que no se puede recoger, cómo se termina de despresurizar. Podemos hacer varios métodos ahí. Tenemos que hacer vacío en algunas partes, en algunas otras, por ejemplo, solamente cerramos algunas válvulas y, por ejemplo, para cambiar filtros, etcétera. Si vamos a hacer cambios ya mayores, pues entonces el CO2 realmente no se recupera. ¿Sí? Si ustedes tienen que abrir el sistema, pues es prácticamente tirarlo al medio ambiente. ¿Sí? No hay recuperadores de calor para CO2, perdón, recuperadores de refrigerante para CO2. Compresores de Danfoss existen para trabajar con CO2. Actualmente no tenemos como tal compresores para CO2. Es recomendable usar CO2 para chiles y medidas de seguridad para carga de este refrigerante. Por ahora no es una recomendación, no está prohibido tampoco. Ahí lo que sí sería es que tendrían un chiller un poquito más caro que un equivalente con 404 o con R410, pero sí se puede, sí, eso también es posible. ¿Y qué medidas para carga de refrigerante? Solamente cargar vapor hasta 8 bares y a partir de ahí cargar líquido. De ahí en fuera no hay ninguna otra restricción. Todo lo demás sigue siendo refrigeración normal y buenas prácticas normales. Limitantes a cuanto a compatibilidad con algún material. Tengo entendido que el CO2 afecta a polímeros. Sí, fíjate que hay algunos polímeros que pueden ser atacados por el CO2. Si el sistema no está diseñado para ser usado con CO2, probablemente lleguemos a tener ahí un tipo de fuga, ya que, por ejemplo, hay algunas válvulas que pueden llegar a tener algún tipo de polímero en los sellos. Si eso llega a congelarse, se hace quebradizo y un polímero quebradizo, pues obviamente va a tender a generar fugas. Con los polímeros, solamente con algunos polímeros, no recuerdo bien cuáles son, pero hemos tenido algún tipo de detalle. Todo lo que está diseñado para CO2 debe de estar con polímeros compatibles. ¿Cuál es la norma internacional que regula o especifica las buenas prácticas de instalación de sistemas de CO2? No existe una norma internacional, son solamente buenas prácticas que ya se tienen. Por ejemplo, el handbook de ASHRAE, ahí muestra las buenas prácticas que se tienen que realizar con cualquier tipo de sistema de refrigeración. Eso se tiene que seguir con CO2 también. ¿Qué tipo de soldadura se utiliza en las instalaciones de CO2? La normal. Si tiene tubería de cobre con 10%, 15% tal vez, pero con 10% es suficiente en cuestión de plata. Y la soldadura pues tiene que correr mucho más fácil, ¿sí? Porque son tuberías mucho más pequeñas. Puedo trabajar enfriamiento secundario con glicol, pero tengo que aumentar la concentración. No necesariamente, si tú tienes una concentración, por ejemplo, para que te dé un glicol a 5 grados centígrados, puedes condensar el CO2, por ejemplo, a 0 grados. La recomendación sería, por ejemplo, condensar el CO2 a menos 10 grados centígrados y tener la evaporación a menos 40 como temperatura mínima. Recuerden que si se acercan a los menos 56, ese CO2 puede llegar a convertirse en sólido. Se pueden reutilizar neveras, evaporadores R22 para hacer retrofit de racks de R22 a CO2. No, tienen que ser específicos. Esos elementos no van a soportar las presiones del CO2. Si existe una fuga con CO2, ¿en qué condición puede solidificarse? Ustedes lo van a encontrar si estás del lado del líquido, al momento que sale hacia la atmósfera es un bar prácticamente de presión, es por debajo de los 5.2 bares de punto crítico del CO2 y ahí básicamente ustedes van a tener una solidificación de ese líquido. Si ustedes tienen una fuga en una parte donde haya vapor, no va a haber solidificación, ¿sí? La solidificación solamente se da cuando tenemos líquido CO2 a presiones inferiores a los 5.2 bares. ¿Qué presión es la adecuada para el tanque recibidor y en qué factores hay que tenerlo en cuenta? Muy importante esto es, como estándar ahorita estamos manejando 37 bares de presión en el tanque recibidor en supermercados, pero no es una regla, ¿sí? Eso puede ser, digamos, eh,
es una, digamos, una recomendación debido a las temperaturas de trabajo que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo -7 grados de evaporación en media y -30 de evaporación en baja. Yo tengo que tener un diferencial suficiente para que la válvula de expansión haga su trabajo. Si no tengo un diferencial, entonces la válvula queda chica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un diferencial muy pequeño, la válvula tiene que ser mucho más grande para darme la misma capacidad. Entonces, la recomendación es alrededor de 10 bares por encima de la presión de media, sería la presión del tanque recibidor. ¿Existen seguridades para evitar la formación de sólidos de CO2 en las tuberías? Sí, prácticamente pues evitar que se nos llegue, digamos, a la presión esa. Por ejemplo, en la succión, el límite de los compresores tiene que ser respetado con los presostatos. Si la presión empieza a disminuir demasiado, el sistema mismo empieza a corregirse para regular esas presiones. Normalmente la presión debe estar lo más estable posible en los set points que yo definí al principio del diseño. Se deben presurizar los sistemas de N2 para detectar fugas, ¿y a qué presión? Eh, sistemas de N2. No entendí muy bien tu pregunta, pero no realmente. Para detectar fugas, pues normalmente hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos el vacío, esperamos que haya digamos, que se mantenga ese vacío, después rompemos con nitrógeno y durante el rompimiento de nitrógeno podemos hacer la prueba de fugas. Por ejemplo, en algunas ocasiones he visto que esa prueba se hace a 800 libras, a 900 libras, dependiendo, ¿no? de cuánta presión realmente va a soportar ese sistema. Y también dependiendo de dónde estoy midiendo esa presión. Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba de fugas a 900 libras y las tuberías de succión de baja me soportan solamente a 600 libras, entonces yo voy a provocar un problema ahí de ruptura tal vez en la tubería. Entonces, lo que nos restringe va a ser qué tanta presión pueden soportar los, este, los componentes del sistema. Máquina vending de gaseosas, utilizan R744, soy de Perú. Enfrían bien, pero las unidades tienden a tener problemas en el arranque de motor. Más se gasta en reparar. Sí, tiene razón. Es decir, si la temperatura ambiente es muy elevada, va a tardar en dar la temperatura. Normalmente esos sistemas están calculados para tener una temperatura ambiente de 24 grados y a esa temperatura normalmente sí tienes un buen desempeño, pero si la temperatura ambiente es superior a los 24, llegando a 30, 32, sí la eficiencia baja y se tarda más en llegar a la temperatura de ese enfriador de gaseosas. Y la eficiencia del CO2 es tan alta, yo reduzco el volumen de un sistema y ese sistema de 10 toneladas puedo tener un control, uno de la mitad de tamaño o con eficiencia igual. Prácticamente sí, la eficiencia va a ser dependiendo de la capacidad que tú tengas y el consumo de energía que tengas en el compresor. Pero el tamaño del sistema sí va a ser reducido bastante, ¿sí? En cuestión de compresores y en cuestión de tuberías. Entonces, creo que son todas las preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, contáctenos a soporte técnico. Estamos en sac.mexico, es S de sal, A de Alberto, C de casa, .mexico@danfos.com. Estamos para ayudaros en cualquier tipo de dudas. Por mi parte, estoy el día de mañana y el día jueves. Mañana nos toca ver sistemas subcríticos, bombeados, de expansión directa y otro tipo de sistemas. Y el viernes vamos a ver los sistemas transcríticos, ¿sí? Si tienen oportunidad de inscribirse, ahí los esperamos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya sido útil. Les mando un gran saludo y pues hasta luego.